coloca tu corazón en disposición para el Señor y dile al Señor: Señor Dios Trino, aquí estamos, Señor. Hoy dedico este tiempo, Señor. Hoy me presento delante de ti, Señor, y en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, le damos la bienvenida al Espíritu Santo en este lugar. Señor, te entregamos este servicio, te entregamos cada palabra, Señor, y pedimos que todo lo que no sea tuyo sea inhabilitado por la sangre de Cristo. Espíritu Santo, rompe vendas, encantamientos, Señor, todo lo que no sea tuyo, y trae revelación a través de tu palabra. En esta hora declaramos que este lugar es santo, Señor. Declaramos que tu reino desciende con poder. Declaramos que tu Espíritu Santo se mueve en sanidad, liberación, prodigios, milagros. Declaramos que somos libres, Señor. Declaramos que somos sanos, que somos restaurados y que tu palabra cumple en nuestras vidas el propósito. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahí donde estás, un fuerte aplauso al Señor. Saluda a tu hermano, dile: si no fuera por ti, yo sería la persona más hermosa en este lugar. Amén. ¿Cuántos saben? Somos hechura de Dios, somos hermosos. Amén. Vamos a hablar hoy en la palabra, el mensaje de hoy es de la sequía al desborde. Amén. Y vámonos a la palabra de Dios en esta mañana. Esta semana me hicieron el spoiler el miércoles y ahora la hermana Lisette sobre lo que voy a hablar. Y bueno, gloria a Dios por eso. Vamos a la palabra en Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Bueno, vemos aquí el profeta, él habla en un periodo en donde el pueblo de Israel estaba en decadencia. Amén. Era un pueblo, en este momento el pueblo de Israel estaba en decadencia y estaba viviendo sequía. Estaba viviendo en pobreza, estaba viviendo tanto en pobreza económica como espiritual. Y entonces el Señor se revela a través del profeta y llama al pueblo de Israel, lo convoca porque el Señor quiere bendecirlo. Amén. Y entonces es aquí cuando el Señor le está mostrando, le está presentando al pueblo su deslealtad, que ha sido desleal con el Señor y que muchas de las situaciones que está viviendo es por causa de esa deslealtad que ha tenido con el Señor. Amén. Y entonces aquí la palabra nos dice, cuando dice traed al alfolí. El alfolí es el depósito del templo donde se guardaban los diezmos, lo que sustentaba a la iglesia. Pero también esta palabra nos habla de una clave que es una restauración espiritual. Dile al que está a tu lado: restauración espiritual. Amén. Y entonces hay una palabra más, una palabra que nos lleva, ojo, nos lleva a otro límite. Dile al que está a tu lado: el Señor nos va a llevar a otro límite. Y fíjate, dice: probadme ahora en esto. Dice: probadme. Y dice: Dios revela el deseo que tiene de bendecir a su pueblo. Y le dice: pruébame. ¿Cuántos de ustedes en algún momento, los padres o nuestros padres, nos dijeron: pruébame? ¿Ah? Muchas veces. Y lo importante es que cuando uno le dice a un hijo: pruébame, uno tiene que estar seguro que si él cumple, nosotros cumplimos. Amén. Porque no lo decimos palabras sueltas, porque sabemos que a donde no cumplamos nos cobran. Y con intereses. Amén. Y entonces el Señor le reta al pueblo y le dice: probadme ahora en esto, si no, bendeciré. Y entonces hay algo que a mí me llamaba la atención cuando yo empecé a estudiar teología en el instituto. Una de las cosas que de pronto me llamó la atención fue que un profesor, él tenía un lenguaje así muy
muy explícito y decía, una de las cosas cuando estás estudiando teología, tiene dos direcciones. Una, o te afirmas en la palabra del Señor. Dos, o te apartas. Porque hay muchos intérpretes en la teología y muchos maestros que van a dar su interpretación. Pero tú y yo tenemos que saber que no nos podemos apartar de la palabra y que tenemos que ir pegaditos a la palabra. La interpretación de otros es interesante, ya, tú la puedes escuchar, pero tú y yo tenemos que afirmarnos qué dice la palabra. Entonces, muchos han dejado esta palabra en el Antiguo Testamento y dicen, no, esta palabra es ya del Antiguo Testamento, estamos en el tiempo de la gracia. Amén, eso es verdad. Pero vámonos a ver la palabra que dice 2 de Corintios 9, versículos del 6 al 8. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén. ¿Y qué vemos aquí? ¿Qué nos dice? Estamos en la gracia. ¿Y qué nos dice el Señor? Nos está diciendo que el que siembra, ¿qué? Generosamente, ¿qué? Segará. Amén. Y bueno, y cuando hablamos de esta palabra, vemos que Dios nos quiere llevar, ojo, Él nos quiere llevar a un desborde. Yo creo que aquí el hermano Rodrigo conoce esta parte. Creo que el Señor nos va a llevar a un desborde. ¿Y qué significa? ¿Qué significa? Dice, te abriré las compuertas de los cielos. Las compuertas es cataratas. Amén. Cataratas de bendición. Ojo, el Señor no quiere que tú y yo tengamos goticas. No quiere que tengamos un chis. El Señor quiere que tú y yo tengamos bendición que sobreabunde a nuestras vidas. Amén. Pero también nos empuja un poco más allá. Nos va llevando. Y uno de los primeros puntos que tú y yo tenemos que entender, que la bendición va sujeta a algo, a la obediencia. Dile al que está a tu lado, tienes que ser obediente. Amén. Y vamos a Salmos capítulo 1 versículo 3. Recordemos que estamos en el mes del árbol. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Entonces tú y yo, ojo, queremos bendición, pero sabes que tenemos que estar plantados en la palabra del Señor, ojo, sujetos al Señor y ser obedientes. ¿Y obedientes a qué? Obedientes a su palabra. No es que yo hago las cosas como yo quiero, yo hago las cosas a mi manera. Es que el Señor Dios está en todas partes, y esa palabra que muchas veces usamos, y digo usamos porque yo la usé bastante, es que yo busco a Dios a mi manera. Y el Señor me entiende, sí. El Señor es soberano, pero recuerda algo, el Señor nos da unos límites y unos parámetros. Amén. Y las cosas no es como nosotros queramos, sino como Dios lo dice en su palabra. Amén. Y nos cuesta, yo la primera, en que fui de esas que de pronto le ponía muchas cosas, ponía muchos preámbulos porque quería interpretar las cosas a mi manera. Por eso les hablo con conocimiento de causa. Entonces, cuando vemos aquí, el Señor nos está hablando y nos está hablando de una bendición sobreabundante, pero ojo, también nos está hablando de un avivamiento global. Amén. Anota eso para los que anotan. Hay bendición abundante, pero el Señor quiere que tú y yo tengamos un avivamiento global. Un avivamiento, porque cuando tú y yo somos bendecidos, los demás van a decir, ¿qué tienes? ¿Qué estás haciendo? Ven acá, ¿qué está pasando contigo? Porque antes parecías mico comiendo limón y ahora andas sonriendo. Muéstrame, dime qué está pasando. Y entonces es ahí donde tú y yo damos testimonio de la grandeza de Dios en nuestras vidas. Amén.
Entonces, eso trae avivamiento. Trae avivamiento a mi hermano, trae avivamiento en mi sitio de trabajo, en la escuela, en la universidad. Donde tú estés, trae avivamiento y trae un despertar. Amén. Y eso, el primer paso para eso es mi obediencia. Dios está buscando un corazón obediente, un corazón generoso, un corazón que esté dispuesto a obedecer su palabra. Amén. Y entonces vemos que la obediencia no es sacrificio, es permitir que la gracia de Dios fluya en nuestros corazones. Amén. Entonces, muchas veces cuando usted y yo hacemos las cosas con ese peso, con ese látigo, eso no es obediencia. Estamos renegando, hay un espíritu de rebeldía en nuestros corazones. Amén. Yo no sé si ustedes han escuchado la historia de un profesor que le estaba llamando la atención a una niña y le estaba diciendo que por favor se sentara, y ella no se quería sentar, y de pronto se sienta y dice: me siento físicamente pero estoy de pie. ¿Sabe? Y muchos cristianos somos así. Estamos obedeciendo entre comillas, pero seguimos de pie. Seguimos haciendo las cosas como nosotros queremos. Y el Espíritu Santo está trayendo revelación a nuestras vidas y quiere que tú y yo nos preparemos para sumergirnos. Dile al que está a tu lado: prepárate para sumergirte en la bendición de Dios. Y vemos también algo importante: la obediencia abre las compuertas de bendición, pero también trae revelación. Vamos a Deuteronomio 28, del 12 al 14. ¿Qué nos dice? Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Amén. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra, ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Amén. Hay algo importante. Fíjense que después de cada bendición que nos va diciendo, nos recalca que no nos apartemos de su palabra, ni a diestra ni a siniestra. Amén. Entonces, este punto es clave. Y cuando usted y yo vemos Deuteronomio 28, se los dejo de tarea. Espero que me hablen, me pregunten en el WhatsApp, me estén preguntando por él esta semana para saber que son obedientes. Deuteronomio 28, del 1 al 14, nos habla de todas las bendiciones por causa de la obediencia. Ojo, 14 bendiciones que nos está estipulando, pero también nos habla del 15 en adelante de todas las consecuencias por causa de la desobediencia. Y les aseguro que duplica el número de las obediencias. Amén. Entonces es aquí cuando usted y yo tenemos que aprender a ser obedientes a lo que el Señor está hablando en nuestro corazón, a lo que el Señor habla a nuestra alma, a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu. El Señor quiere que en nuestros corazones esté fluyendo su presencia, fluyendo el Espíritu Santo, pero quiere que tú y yo nos sujetemos a lo que Él nos está diciendo. Amén. Vamos a Lucas capítulo 5, versículo 6. Y veamos algo interesante aquí. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Miren lo importante. En este pasaje, recordemos algo, les pongo en el contexto. Aquí Jesús se aparece a los discípulos y ellos habían pasado toda la noche y no habían pescado nada. Absolutamente nada. Y de pronto se les aparece Jesús y le dice a Pedro que le preste la barca. Y Jesús se aleja un poco y comienza a hablarle al pueblo. Después que habla al pueblo en la barca, ¿qué pasa? Le dice ahora a ellos que sigan, que vayan a aguas más profundas y que tiren la red. Y entonces ellos le dicen: Señor, pescamos toda la noche, no sacamos nada. Ojo, pero en tu nombre echaremos la red. Amén.
Y cuando aquí vemos algo muy importante. Él no se puso a debatir con Jesús. Él no se puso a dar justificación. Él simplemente obedeció. Amén. Y es lo importante, cuando tú y yo obedecemos, cuando el Señor nos habla, porque el Señor nos habla en diferentes áreas de nuestra vida, en aquella situación que tú y yo estemos pasando. Esto no es solo dinero, sino también en las áreas, cuando el Señor nos habla de obedecer en las diferentes áreas de nuestra vida. Tú y yo tenemos que ser apercibidos y tenemos que ser rápidos. Dile al que está a tu lado, sé rápido, sé ágil. Amén. Para atrapar esa bendición. Amén. Porque muchas veces no recibimos porque no somos obedientes y dejamos que esa bendición se vaya por estar pensando, por estar pidiendo pruebas, por estar queriendo transformación sin obediencia. Y tú y yo, la primera forma de ser agradecidos con Dios es aprender a escuchar y a obedecer. Amén. Y entonces, ¿qué fue lo primero que él hizo? Obedeció. Y vemos en Lucas 5:8 que nos dice ahí mismo. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Amén. Vemos aquí algo importante y les hago una pregunta para que se las conteste. Hubo primero, ¿qué pasó primero? ¿Hubo qué? ¿Qué vio Pedro primero? Vio la sequía, primero las redes vacías, toda una noche de trabajo y no vio resultados. Después Jesús le dice que tire la red y ¿qué pasa? Fue obediente, perfecto. Y después, ¿qué vemos? Que hay un hombre que se arrodilla y dice ¿qué? Arrepentimiento. Y muchas veces nosotros pensamos que el arrepentimiento puede ser antes de la bendición. Ojo, el Señor va a probarte, va a probar tu obediencia y mi obediencia. Y muchas veces, aún antes de que nosotros nos demos cuenta, el Señor nos va a mostrar su maravilla, nos va a mostrar su amor. Y después tú y yo caemos en cuenta, Señor, sabes que no soy digno. Yo no sé usted, pero durante todo este tiempo de pandemia vi la misericordia de Dios. ¿Sabe? Y muchos de los que hoy están sobreviviendo vieron la misericordia de Dios, el amor de Dios. Muchos lo conocen, muchos no los conocen, pero la misericordia de Dios se extendió para muchos. Amén. Entonces, ¿es motivo para buscar a Dios? Sí. Porque tú y yo tenemos que aquí vamos aprendiendo a tener un corazón agradecido. Un corazón que alabe a Dios, que lo conozca. Pero recuerda, la obediencia trae resultados sobrenaturales. Y qué bonito cuando tú y yo esperamos en el Señor y decimos, ¿sabes, Señor? No entiendo por qué me estás mandando esto, pero hoy te doy gracias en el nombre de Jesús. Hubo algún momento en mi vida, yo apenas estaba aprendiendo, conociendo del Señor, y me acuerdo que una vez el Señor me despierta en la madrugada. Y de pronto Él me dice, reprende espíritu de muerte. Y eso de que uno tiene ese sueño, y yo trataba de ver en mi familia quién estaba enfermo, pero yo decía, no hay nadie enfermo, eso no, es un sueño mío. Y después vuelvo y escucho la voz, reprende espíritu de muerte. Y otra vez trataba de hacer el recorrido de ver quién estaba enfermo, y la tercera vez el Señor me dice que te levantes y reprendas espíritu de muerte. Y me levanté enseguida, me arrodillé y empecé a cubrir a todo el mundo, a los familiares, a los cercanos, a los lejanos y a todos. Y bueno, pasó, me levanté en la mañana, no hubo noticias de nada, y de pronto llegué donde Zoila, me acuerdo yo, porque esa vez llegué donde Zoila y le dije, Zoila, imagínate que, ¿sabes qué? A mí anoche el Señor me despertó y que reprendiera espíritu de muerte. Yo no sé, pero yo hice lo que ustedes hacen. Yo empecé a reprender y a cubrir a todo el mundo. Yo no sé qué pasó. Pasó todo el día y cuando llego en la noche a mi casa, mi tío me dice, mija, imagínate que se estrelló tu primo Freddy. Un primo lejano. Yo sí.
casi se muere. Imagínate que el taxi quedó como un acordeón. La parte de adelante y la de atrás quedaron así. No saben cómo la echó la silla hacia atrás y él no se le quedó incrustado en las costillas el timón. ¿Y eso a qué hora fue, tío? No sabe. Me dice, a las 3 de la mañana. Imagínate, él estaba por la 51B con 82. ¿Sabes? El Señor te llama. Pero nosotros muchas veces no somos obedientes. El Señor nos avisa muchas cosas y nosotros las dejamos de lado. No, esas son cosas mías. El Señor muchas veces nos está avisando. Por eso es que tú y yo tenemos que ser obedientes. Cuando el Señor te llame, despierta, muévete. Amén. Hay veces de pronto sentimos que los hermanitos son muy intencionales aquí en la iglesia, pero el Señor nos pone en el corazón personas y oramos, hablamos, le escribimos, le llamamos, le mandamos mensajes. ¿Sabes? Porque es el Señor a través de nosotros haciéndolo. Y muchas veces nosotros cerramos los oídos y de pronto para algunos dirán, uy, pero qué fastidia. Pero ¿sabes qué? El mismo Espíritu Santo pone en el corazón que si no lo hacemos, nos lo está presentando. Estamos viendo su cara de día y de noche cada rato en el plato de la comida, en el plato de la sopa. Lo estamos viendo en todos lados. Hasta que no mandemos el bendito mensaje, el Señor no nos deja en paz. Entonces, si usted se ha sentido así algún momento, sepa que eso es el Señor el que nos manda. Amén. Y entonces, cuando tú y yo identificamos lo importante que es la presencia del Señor y obedecer al Señor, vamos a aprovechar una oportunidad. Dile al que está a tu lado, aprovecha la oportunidad. Amén. ¿Sabes? En los momentos de crisis es cuando más se conocen a las personas. En los momentos de crisis, recuerda algo. Mientras unos hacen pañuelos, otros lloran. ¿De cuáles eres tú? ¿De los que hacen pañuelos o de los que lloran? Porque muchas veces nos quedamos ahí dándonos látigo, llorando. Recuerda, levántate, sé fuerte, ponte de la mano del Señor y para adelante. Amén. Diablo mentiroso, me quisiste asustar, me quisiste dañar, me robaste, pero en el nombre de Jesús estás vencido y recupero lo que me cogiste. Amén. Levántate. No seas de los que se quedan llorando, sé de los que hace pañuelos para que veas la gloria de Dios en todas las áreas de tu vida. Amén. Y vamos a la palabra de Lucas 19:44, ¿qué nos dice? Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Amén. Vemos aquí algo importante. Esta mujer, cuando hablamos en este pasaje, el profeta, ella va donde el profeta, el esposo había muerto, dejó muchas deudas, y entonces esta mujer va donde el profeta y le dice, Señor, mira, tengo los acreedores, están pidiendo a mis hijos, están pidiendo todo, por favor haz algo. Y el Señor le dice, el profeta le dice, bueno, ¿qué tienes en tu casa? Y ella dice, no, tengo nada más una botella de aceite. Le dice, bueno, pide vasijas a todos los vecinos, no pocas. Le dice, pide muchas. Y después que pidas todas las vasijas, cierras la puerta con tus hijos y comienza a echar el aceite. Ojo, esta mujer, vamos ahí mismo. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo del 4 al 5. Entra y luego enciérrate tú y tus hijos, y echen todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Fíjense lo importante, esta mujer no se puso a debatir, sino el profeta le dice, ve, enciérrate con tus hijos y comienza a actuar. ¿Sabes? El Señor hoy nos está diciendo, iglesia, que nos encerremos con nuestra familia, que nos encerremos tras las puertas y comencemos a actuar.
a llenar esas vasijas que Dios tiene para nosotros de oración, a llenar esas vasijas de revelación, de sanidad, de liberación, de prosperidad, de protección. ¿Sabes? Porque muchas veces estamos afuera y creemos, ojo, servir a la iglesia está bien, pero sabes que es importante tu tiempo personal con el Señor, tu altar con el Señor, tu altar con la familia. Y muchas veces los jóvenes se desaperciben y dejan esa oficio, eso a nada más a los padres. ¿Sabes? Una iglesia, una familia que ora es una familia que crece. Una iglesia que ora junta es una iglesia que avanza y que crece. ¿Quieres avanzar? ¿Quieres protección? ¿Quieres bendición? Comienza a orar. Comienza a buscar la presencia del Señor y comienza a obedecer lo que Dios está hablando en tu corazón. Amén. Y cierra, ojo, cierra la puerta y comienza a hablarle en lo íntimo al Señor. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitan los tuyos? Y verás la gloria de Dios, el resultado del aceite multiplicado en tu vida. Verás crecimiento espiritual en tu vida y en la vida de los tuyos. Amén. Y de pronto aquí le doy un consejo a los que están aquí. Cuando mi esposo y yo éramos novios, nosotros nos sentamos y nosotros hicimos una lista. ¿Nos íbamos a casar? Sí, nos íbamos a casar. Hicimos una lista de ese día y empezamos a hacer una lista. ¿Dónde vamos a vivir? ¿Cómo lo vamos a pagar? ¿Cómo nos vamos a trasladar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo se va a hacer la boda? ¿Qué recursos vamos a tener? Y empezamos a hacer una lista y orábamos. Y en la puerta de mi casa, ojo, está Dios por testigo. Mi esposo y yo, cada vez que él me llevaba, comenzábamos a orar en la lista, en la puerta de mi casa. Ojo, no tuvimos dinero para matrimonio. Ojo, no tuvimos dinero para matrimonio. Y los hicieron una despedida de solteros y ahí recogieron. De eso que recogieron, hicimos una comida para la familia. O mejor dicho, la hicieron porque yo no hice absolutamente nada. Me regalaron el vestido, me regalaron baño de novia. Nos prestaron, nos dieron las argollas, nos prestaron para las argollas. Pasó unas cosas sobrenatural. ¿Sabes qué? Ojo, recogimos pan donde no sembramos. Pero lo que sí sembramos fue oración. Amén. Muchas veces nos queremos dejar llevar por las emociones. ¿Has puesto tu plan y tu proyecto de vida en la presencia del Señor? ¿Le has dicho al Señor, Señor, qué quieres? Y aquellos de pronto no se sientan ofendidos a los que tienen novia o novio. Recuerden algo, cuídense para el Señor. Porque el Señor te recompensa. El Señor te bendice y todos los planes y proyectos ponlo en la presencia del Señor. Amén. Y vamos a la palabra en Juan, capítulo 6, versículo del 9 al 11, ¿qué nos dice? Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Vemos aquí algo importante. Cuando vemos la palabra, nos habla de un muchacho que llevó una canastica que tenía 5 panes y 3 pececillos. Pero también recordamos cuando leemos todo el pasaje, dice que había más de 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Ahora, si nos damos cuenta, el contexto dice algo importante. Estos panes eran de cebada. ¿Qué quiere decir esto? Que en la antigüedad, ojo, la flor de harina, el pan de trigo, era para las familias que eran de alto rango, estrato 6, ¿ya? Entonces, que la cebada era usada para de 3 para abajo, ¿ya? Entonces, ahí de una vez nos está clasificando que este muchacho no era de unos recursos altos, ¿ya? Pero de todos estos 5,000 hombres, solo uno tenía 5 panecillos. Entonces, de lo limitado que tú tengas y de lo que hay en tu corazón, Dios va a ver.
Amén. Y cuando te estoy hablando de esto, te estoy hablando no solo de recursos financieros, esa sabiduría, esa labia, ese conocimiento que tienes de la palabra, lo estás poniendo a correr, lo estás utilizando. No, pero es que yo no hablo mucho. Tus acciones hablan, tus gestos hablan. Hay muchas cosas que van a hablar, que van a ser esos 5 panes de cebada que Dios necesita para bendecir a los que te rodean. Amén. Y entonces vemos aquí cómo este muchacho entrega estos panes y él comienza a ver cómo Dios fue la base para un milagro grande, no solo para él, sino para toda una comunidad. ¿Cuáles son esos panes de cebada que Dios te ha dado? ¿Qué es eso que tienes en tus manos? Sabes, el Señor te está pidiendo que seas tú dando de eso que tienes en tus manos, en tu corazón, y que comiences a usarlo, porque Dios quiere derramar sobre tu vida sobreabundancia. Amén. Y es lo maravilloso. Y quiero que vayamos a Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 22. Y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina y 60 coros de harina. Y ahí mismo, Primera de Reyes 4:28. Hacían también traer cebada y paja para los caballos y para las bestias de carga, al lugar donde él estaba, cada uno conforme al turno que tenía. Bueno, aquí están hablando de la provisión diaria que había en la casa del rey Salomón. Que esto equivale, esos coros en libras equivale a 28.765 libras. Era la provisión diaria de la casa de Salomón. Amén. Entonces, y vemos también lo que le entregaban a los ganados. ¿Sabes? Si Dios bendijo a este rey, ¿será que quiere bendecirte a ti o a mí? Si Dios dio abundancia a este varón, ¿será que el Señor quiere darnos abundancia a ti y a mí? Dios está llamándonos y nos está llevando a que abramos las compuertas de nuestra vida, a que abramos las compuertas también de nuestro corazón, para dar de lo que Él nos está dando, para bendecir a los que nos están rodeando. Y ojo, no te estoy hablando solo de finanzas, te hablo también de lo que es tu crecimiento espiritual, te hablo de dar amor, te hablo de dar perdón, te hablo de ser agradecidos, te hablo en todas las áreas de tu vida. Dios quiere eso que tú tienes para bendecirte, amén. Porque muchas veces sentimos predisposición, sentimos que no nos quiere ni el perro porque pasamos y hasta nos muerde, pero, ¿sabe? Porque nosotros mismos no damos. No estamos sembrando para bendición, no estamos sembrando perdón, no estamos sembrando amor, no sembramos caricia, no sembramos nada y queremos cosechar. Y entonces sí nos ofendemos cuando nos miran como gallina mirando sal. Y enseguida el corazón, ay, me dañó el corazón y guardamos resentimientos. ¿Qué estás tú dando? ¿Sabes? Si no te saludaron, saluda. Si no te dijeron buenos días, di buenos días. Dios te bendiga, te guarde, te proteja. Añade. No seamos egoístas, porque muchas veces no somos tacaños nada más de bolsillo, sino de palabras, de corazón, de gestos. Cambiemos la actitud y sembremos para la gloria de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y en medio de este tiempo, Dios va a hacer unos giros sobrenaturales. Vamos a Jueces, capítulo 7, versículos del 13 al 15. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró
Y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Amén. Fíjate algo importante, cuando tú y yo somos obedientes, hay giros sobrenaturales. Veamos Gedeón, cuando fue llamado por el ángel del Señor, cuando fue llamado por el Señor, él se sintió débil, él dijo que no tenía fuerza. Él dijo que su pueblo, su familia era de las más pequeñas de las tribus y empezó a tener todos los obstáculos. Él se veía de una forma, pero Dios lo vio en otra. Amén. Y entonces es aquí donde si te has sentido débil, si te has sentido que no tienes fuerza, si te has sentido cansado, si has sentido que no tienes preparación, si has sentido que no tienes los requisitos, déjame decirte algo, Dios va a usarte. Dios va a hacer un giro sobrenatural sobre tu vida. Y así hizo con este varón. Veamos qué fue lo que vio. Ese pan de cebada que corría y que caía sobre el campamento asirio y que tenía la victoria. ¿Sabes? Así va a ser el pan, la bendición que Dios va a traer y va a derrotar a tus enemigos. Va a derrotar a aquello que quiere robar tu bendición. Va a derrotar el temor. Va a derrotar todo aquello que ha sido obstáculo para que tú veas la bendición de Dios. Amén. Y vemos aquí cómo Dios hace giros sobrenaturales. Recordemos a un Abraham y a una Sara que en la vejez dieron hijos. Recordemos a un Zacarías y a una Elizabeth que aún en la vejez pudieron tener al profeta Juan el Bautista. Recordemos a un David que era un muchacho y que detrás de las ovejas Dios lo llama para reinar. Recordemos a un José que de en medio de la esclavitud el Señor los mandó a gobernar. Dios hace giros sobrenaturales cuando tú y yo creemos, cuando tú y yo obedecemos y cuando tú y yo comenzamos a caminar en lo que Dios ya puso en nuestro corazón. Porque antes de que yo te hubiera dicho esta palabra, ya el Señor te la ha tenido que hablar en tu corazón. Te ha tenido que estar hablando en estos días y hoy te está confirmando. Amén. Y la gloria es para Él. No te subestimes. No digas no puedo. No digas no lo voy a alcanzar. ¿Sabes? Dios te está diciendo: yo soy tu fortaleza, yo soy tu sustento, yo soy tu proveedor, yo soy tu torre fuerte. Simplemente enfócate en mí, pon tus ojos en mí, obedece que yo te voy a bendecir. Amén. No te limites con tus palabras. Muchas veces nos estamos limitando por las cosas que tenemos y que vemos a nuestro alrededor, por las cosas que no hemos logrado, que no lograron los nuestros. ¿Sabes? No hay edad. El dueño de Kentucky, a los 60 años, él trabajaba como chef, y lo botaron porque dijeron que él no tenía, ya era muy avanzado en edad, no tenía muchos platos innovadores, no tenía muchas cosas, y entonces lo botan. Y a los 60 años este hombre se le dio la majestuosa idea de comenzar y hacer una receta que es el pollo que hoy a nivel mundial todos conocen. Y él decía que quería un alimento nutritivo, que fuera rápido, que fuera una proteína, y que todos la consumieran. Y hizo varios intentos hasta que al fin le sonó la flauta y tenía ya 65 años. Y este hombre, hoy vemos todos los restaurantes que hay a nivel mundial. ¿Sabes? Para el Señor no hay edad. De pronto tú sientes perdido, tengo tantos años, todavía no he hecho las riquezas de mi vida, todavía estoy esperando, pero el Señor te dice: yo soy el que te levanto. Y yo lo voy a hacer. Ojo, si me crees, porque al que cree todo le es posible. Amén. Vamos a Mateo capítulo 6, versículo 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Una vez más el Señor nos llama, secreto clave, obediencia, oración, en lo secreto. Amén. Tú y yo tenemos que dejar esos ruidos, aléjate de los ruidos. Aléjate de todos los pensamientos que te andan hurgando en el corazón y te están viendo lo imposible. Y entra en lo secreto y comienza a mirar lo que Dios tiene para ti.
suelta el afán, suelta la ansiedad, suelta el temor y comienza a decir, Señor, sabes que tu palabra dice esto de mí. Hoy me levanto en obediencia. Hoy acciono mi fe creyendo que tú lo vas a hacer. Amén. Y entonces cuando es ahí, si te has sentido estancado, si has sentido que no avanza y si has sentido que tu vida no tiene sentido, recuerda algo, hay uno que está de tu parte. Hay uno que quiere abrir las compuertas de bendición para tu vida. Simplemente necesita que tú y yo actuemos. Comienza a actuar. Dile al que está a tu lado, comienza a actuar. Vamos a Marcos capítulo 11, versículo 2. Y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y dirás, bueno, de pronto, ¿y esta palabra qué quiere decir? ¿Sabes? Ahí donde tú estás, de pronto has sentido que no has tenido propósito. Pero déjame decirte algo. Jesús separó a un pollino para montarlo. Un pollino que no había sido montado para entrar en la ciudad, para entrar en Jerusalén como rey. El Señor separó a una virgen para tener una entrada triunfal y nacer en esta tierra. El Señor también separó una tumba en donde ningún cuerpo hubiese sido colocado. ¿Sabes qué? Tú ahí donde estás, cada uno de los que estamos aquí fuimos separados por Dios para un propósito. Amén. Separados para dar gloria a Dios con la bendición, los recursos, lo que Dios va a dar a nuestras vidas. Amén. Y tú y yo tenemos que creerlo y creer que de la mano de Dios todo es posible. Amén. Y que esa bendición que el Señor tiene para mi vida es posible. Dile al que está a tu lado, esa bendición me pertenece. Amado, evaluemos nuestra vida. ¿Estamos siendo obedientes? ¿Sabes? Jesús pagó por nuestra vida. Jesús pagó por nuestras necesidades. Jesús pagó nuestras deudas. Jesús pagó por toda enfermedad y por esa situación que tú y yo estamos viviendo. ¿Sabes? Si somos obedientes, esa es una llave que comienza a abrir las compuertas de los cielos. Amén. Recuerda, fuimos reservados. Si el Señor ha hablado a tu corazón, es hora de moverte, es hora de actuar, porque qué digno es servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores que servirle a los hombres. ¿Sabes? El Señor tiene un plan y te ha separado para algo, pero también el Señor quiere usarte para bendecir a muchos. El Señor no te quiere solo, Él quiere que tú seas instrumento de bendición para muchos. Esa palabra que el Señor te ha dado, esa bendición que el Señor ha dado a tu vida, comience a compartirla y a creer que el Señor está actuando en ti. Amén. Y vamos por último a Hebreos capítulo 7 versículo 8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de quién vive. Hay algo importante. Aquí se refiere a la tierra. Hoy en día de pronto podemos recibir los recursos, se reciben en la iglesia, se reciben humanamente, pero cuando dice allí, es Cristo el que vive, el que está recibiendo esos diezmos, esas ofrendas, pero también está recibiendo nuestra obediencia, nuestra entrega de tiempo, nuestra entrega de servicio. Todo lo que tú y yo damos, el Señor tiene agendada y sabe cuántas veces has tenido conmiseración con otros, cuántas veces has perdonado, cuántas veces has ayudado a otros. Recuerda, no estamos hablando, ojo, no estamos hablando de que la salvación es por obra. No, la salvación no es por obra, la salvación es por la gracia del Señor. Pero cuando tú y yo sembramos en el reino de Dios, todo lo que hagamos en el nombre de Jesús va a tener retribución, porque el Señor no es deudor de nadie. Amén. Y cuando tú y yo lo creemos, sabemos de que la ley no está abolida,
Pero sabemos también que hay un Dios que abre las compuertas de los cielos para bendecir a sus hijos. Te invito a que te levantes. Y en esta mañana, si es la primera vez que vienes a una iglesia cristiana y escuchas un mensaje de esto, o la primera vez que nos estás escuchando, déjame decirte, el Señor te está llamando. Y te invito a que hagas esta oración conmigo, aceptando a Cristo en tu corazón. Cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Y Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. No es casualidad que tú nos estés escuchando. No es casualidad que tú estés aquí. Dios está hablando a tu vida. Y te invito, iglesia, a que me apoye en esta oración. Amado Padre, en esta hora me arrepiento de mis pecados. Hoy reconozco, Señor, que que moriste en la cruz por toda iniquidad, por todo pecado, por toda rebelión. Te ruego, Señor, que me limpies. Te ruego que me perdones. Te ruego que anotes mi nombre en el libro de la vida. Te ruego que me lleves de la mano para caminar en tu perfecta voluntad. Para que esta palabra que tú has revelado a mi vida, Señor, se haga realidad. Señor, te lo pido en esta hora, no solo por mí, sino también por los míos, por mi familia. Bendícenos, Señor, y que pronto los míos también estén anotados en el libro de la vida. Te doy gracias, Señor, porque está hecho en el cielo y en la tierra, en el nombre poderoso de Jesús. Ahí donde estás, iglesia, si hay necesidad en tu corazón, si has sido infiel, porque muchos hemos sido infieles al Señor, es momento de pasar al frente. No mires al que está al lado. Mira tu relación con el Señor y dile: Señor, aquí estoy. Te entrego, Señor, mi infidelidad. Te entrego mis pecados. Te entrego mis egoísmos, Señor. Hoy los presento delante de ti, Señor. Señor, y en esta hora, Señor, te ruego que esa sequía que ha habido en mi vida, Señor, hoy, Señor, te pido que me perdones. Perdóname, Señor, por todos esos momentos en los que fui desobediente cuando escuchaste, cuando hablaste, Señor. Perdóname, Señor, porque dejé de lado lo que me decías para después. Y la obediencia se trata de hacer enseguida lo que tú nos dices, Señor. De correr, de hacerlo de una vez. Señor, perdóname, Señor, porque me dejé meter en procesos y en proceso tras proceso, Señor. Y no fui obediente, Señor, te pido perdón. Perdóname, Señor, cuando me hablaban de ti, Señor, pero hacía caso omiso, porque pensaba que no era mi tiempo. Gracias, Señor, porque no te rendiste y seguiste buscándome, Señor. Hoy te pido me perdones, Señor. Señor, y hoy abro mi corazón, Señor. Creo en tus promesas, Señor. Creo en la autoridad dada en Cristo Jesús sobre mi vida, Señor. Creo, Señor, y declaro que toda sequía espiritual, emocional, material llegó a su fin en el nombre poderoso de Jesús. Creo, Señor, en esta hora que se abren, Señor, las compuertas sobre mi vida, sobre mi iglesia, sobre mis hijos, sobre mi familia, sobre mi sitio de trabajo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Creo en los desbordes, Señor, de bendición, Señor, que hoy se abren para mí, Señor. Porque de aquí en adelante seré obediente, Señor. Estaré, Señor, apegado a tu palabra. Y porque sé que donde hubo escasez habrá abundancia. Donde hubo lágrimas, Señor, habrá gozo. Donde hubo enfermedad habrá sanidad, Señor. Donde hubo estancamiento ahora fluye tu presencia y nos lleva a un nuevo nivel, a un nuevo avance.
Creo, Señor, en el crecimiento físico, espiritual, económico que tú estás trayendo a mi vida, Señor. Creo que en donde hubo división hay unidad, hay abundancia, Señor. Voy a sembrar para el reino, voy a sembrar en amor, voy a sembrar en obediencia, voy a sembrar en empatía, voy a sembrar en todas las áreas para que mi vida y la vida de los míos crezcan, Señor. Jesús, tú eres el Dios de los deportes. Tú eres el Dios de la multiplicación, Señor. Derrama tu espíritu sobre mí, sobre los míos, sobre mi casa, Señor. Derrama tu espíritu sobre mi hogar, sobre mis hijos, sobre mi esposo, mi esposa, sobre mi pareja, Señor. Haz correr los ríos en medio del desierto. Haz que florezca, Señor, con tu presencia. Que lo seco, Señor, y lo estéril ahora comienza a florecer. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Hoy recibo, Señor, hoy recibo esa lluvia temprana, Señor, y esa lluvia tardía. Hoy recibo tu presencia, tu bendición. Se abren las compuertas sobre mi casa, mi vida, mi familia. Toda bendición del tercer cielo, Señor, sobre mí, Señor, a partir de hoy. A partir de hoy, Señor. Creo, Señor, que esta semana comienza una semana de victoria. Comienza una semana en donde el de sequía pasea de borde. Comienza una semana de avance. Comienza una semana de restitución. De la esclavitud pasea a la libertad, Señor. De la prueba paso a la victoria, Señor. Y en el nombre de Jesús, esta semana está cubierta 24/7, Señor, con tu sangre preciosa. Es una semana de ver tu gloria, una semana de buenas nuevas, una semana, Señor, de protección, de seguridad y de ver tu amor, Señor, en mi vida. Gracias, Señor. Gracias, dale gracias ahí, dile gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, porque voy de la sequía al desborde, porque tu bendición está sobre mi casa, sobre los míos, mi sitio de trabajo, sobre esta tu casa, Señor. Y ahora, Señor, no saldré siendo igual, esta palabra no será robada, porque la sangre de Cristo la sella en mi alma, en mi cuerpo y en mi espíritu, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Un fuerte aplauso para el Señor. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo esté sobre vosotros. Salúdense unos a otros. El Señor los continúe bendiciendo. Aunque no pueda ver, está sonando.